Muy buenas tardes a todos. Espero que estéis bien, que recibáis las bendiciones del Señor. Y hoy me gustaría que, si tenéis la Biblia a mano, yo lo tengo en mis notas, abramos la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52, donde vamos a leer el texto que habla sobre el ciego Bartimeo cuando recibe la vista. El texto dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La vida es como un saco de pruebas. Hay pruebas tan leves que cuando pasan ya no nos acordamos de ellas. Hay pruebas, sin embargo, tan duras que dejan cicatrices en el cuerpo y en el alma. Y hay pruebas que no parecen que se van a acabar y que son imposibles de superar. Hoy, como tantas veces, veremos que para Dios no hay nada imposible. Vamos a hablar, como he dicho en la introducción al leer el texto, de Bartimeo, el ciego que vio. Incluso vio antes de poder ver. Antes de meternos en materia, pues si queréis compararlo con los demás evangelios, decir que mientras que Marcos y Lucas se refieren solo a un ciego, Mateo manifiesta que eran dos. Probablemente se refieren al mismo acontecimiento, pero Marcos y Lucas posiblemente se centraron en uno de ellos, el que hablaba, Bartimeo. Dice el texto que hemos leído. Entonces, versículo 46, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. En la época que ocurrió esta historia, Jericó, aquella Jericó que derrumbó los muros, el pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida. En esta época, mucho tiempo después, Jericó era una ciudad importante, un balneario popular que Herodes el Grande reconstruyó en el desierto de Judea, no lejos del cruce del Jordán. Jesús pasaba por Jericó porque iba camino a Jerusalén, y después de pasar por Perea, entró en esta ciudad. Los mendigos tengo la palabra espectáculo, no sé si es la más correcta. Era un espectáculo común, triste, en muchas ciudades. A menudo esperaban junto al camino cerca de esas ciudades porque eran los lugares más apropiados para encontrar y entrar en contacto con la gente. Por lo general, los incapacitados por su enfermedad no estaban en condiciones de trabajar, debido a que la mayoría de las ocupaciones de aquellos días requerían esfuerzo físico. Además, no existía tratamiento médico para esos problemas como lo hay hoy en día, así que cualquier paralítico o impedido estaba en severa desventaja, ya que la gente sana tendía a pasar por alto su obligación de ayudar al necesitado. Dice Levítico 25, 30 al 38, en referencia a esto: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú
lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. No cumplían este mandamiento, esta enseñanza, esta exhortación del Señor. Así que se veían obligados a pedir limosna. Para el pueblo, incluso, la ceguera se consideraba un castigo de Dios por el pecado. Sus discípulos pensaban así, hasta que Jesús les confrontó y les enseñó. Por ejemplo, en Juan 9, 1, 2 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué culpa tendría el hombre de pecados al nacer así? Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Pero Jesús rechazó la idea cuando le respondió, y les dijo así, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Y sobre todo, cuando se mostró dispuesto a sanar y ayudar a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, a los endemoniados, a las acusadas de adulterio, a los amigos y a los desconocidos, a todo aquel que se cruzara por su camino. Este pasaje nos enseña al menos 5 cosas que tenemos que hacer para recibir la respuesta de Dios a nuestras plegarias. La primera es reconocimiento. Jesús es nuestro Señor. El texto, versículo 47, dice, y oyendo que era Jesús, Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Debemos reconocer humildemente, pero con todo nuestro ser, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Señor de nuestras vidas, el Salvador de nuestras almas, descendiente de David, nuestro Rey. El hecho de que David llamara a Jesús Hijo de David demuestra que lo reconoció como el Mesías, como el escogido de Dios para salvación. Esta confesión es la más importante de todas desde que Jesús inicia su marcha hacia la cruz. El título, Hijo de David, aparece 2 veces en el texto que hemos leído, versículo 47 y versículo 48, como señal de que Bartimeo reconocía claramente a Jesús su título de rey. Este título, Hijo de David, era una manera popular de referirse al Mesías, ya que se sabía que éste sería descendiente del rey David. Un texto que solemos leer en Navidades, que solemos reflexionar en Navidades. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 6 y 7. Aquel pobre mendigo, ciego, pudo y supo ver. Lo que muchos con la vista sana no pudieron ver, que Jesús era el tan esperado Mesías. Mientras los líderes religiosos que fueron testigos de los milagros de Jesús permanecieron ciegos a su identidad, y aún más se negaron a reconocerlo como tal, que no abrieron sus ojos a la verdad, y esto que no nos pasa a nosotros nunca, no perdamos la perspectiva de la realidad de Cristo. Es el Hijo de Dios, el Rey de nuestras vidas. Vivamos de tal manera. Esto nos enseña que ver con los ojos no nos garantiza ver con el corazón ni con el espíritu. Bartimeo vio en Jesús la solución a su problema. ¿Cómo ves tú a Jesús? Segundo punto. Lucha. Marcos 10:48 dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí.
En medio de la oscuridad en la que se encontraba, sabía que estaba Cristo en medio. No me preguntéis por qué lo sabía. El texto dice que oyó que Jesús pasaba por allí. Tal vez por el tumulto de la gente, su griterío, no lo sé. Lo que sí sé es que lo sabía. No le importó las dificultades. Luchó para que Jesús se fijara en él. A pesar de que la gente le reprendía, no dejó su empeño de conseguir su anhelo. Bartimeo no dejó que nada se interpusiera entre él y Jesús. No vio un camino cargado de problemas ni de obstáculos para acceder a Jesús. Aun sin verle, sabía que Jesús estaba allí. No tan solo porque oyera su nombre, sino que sentía que verdaderamente era aquel que él estaba esperando. Jesús, en una ocasión, dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. 2 veces le llama a Jesús Hijo de David, demostrando con ello que debemos de perseverar hasta conseguir que Dios se fije en nosotros y conteste nuestras oraciones. La fe y la constancia de Bartimeo en Jesús le devuelve la vista logrando su sanidad. Él, como la mujer que tocó el manto a Jesús, como las 4 personas que llevaron a su amigo a través del techo de una casa ante la presencia del Señor, como Jacob, que luchó incluso cara a cara contra el ángel de Dios, y como Jesús en Getsemaní, no se detuvieron ante las adversidades. No dejemos nuestro empeño de conseguir que el Señor se fije en nosotros y nos bendiga respondiendo nuestras oraciones, según la necesidad que tengamos. Es posible que nosotros nos sintamos en medio de las pruebas y dudas muy lejos del Señor. Es posible. Pero es que el Señor realmente no está lejos, no está tan lejos de nosotros. Siempre está a nuestro lado, siempre camina a nuestro lado. No nos cansemos de llegar al trono de su gracia, al lugar santo, a la misma presencia de Dios, hablar con Él y descargar en Él nuestras preocupaciones. Tercer punto, la misericordia de Jesús. Cuando estemos delante de Él, no nos olvidemos nunca de su misericordia. Si el Señor no fuera misericordioso, nosotros hoy no estaríamos delante de Él. Entonces Jesús, versículo 49, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. A pesar de que Jesús estaba preocupado por los acontecimientos que se avecinaban en Jerusalén, en su propia vida, iba a entregar su vida en la cruz. Al detenerse a ayudar a aquel ciego, puso en práctica lo que había dicho y enseñado a sus discípulos acerca del servicio. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 20:45. Está claro que Jesús está dispuesto siempre a ayudarnos en nuestra necesidad. Pero muchas veces el problema de no recibir sus bendiciones se encuentra en nosotros, que no nos vemos como receptores de su gracia, nos sentimos ciegos, nos sentimos impedidos de recibirlo. Para esto Santiago escribió: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1, 17 y 18. Para que el Señor nos conteste, nuestra petición debe ser clara. A veces, quizás agobiados por la situación, por la tristeza, por el dolor, por el enfado, e incluso a veces, ¿por qué no?, por el orgullo nuestro propio, no sabemos cómo pedir a Dios lo que necesitamos. ¿Qué hizo Bartimeo? Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que el Señor te haga a ti? A Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Versículo 51. Conciso, breve, sin rodeos. Sabía perfectamente lo que quería.
Tenía claro lo que quería pedir al Señor porque es lo que anhelaba fervientemente su corazón. Igual que el salmista que dijo, en otro orden de cosas, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Dios? Salmo 42, 1 y 2. Hasta que no aprendamos a clamar al Señor por lo que necesitamos, como si lo necesitamos de verdad, no obtendremos respuestas positivas de parte de Dios. Todos, la mayoría, somos padres de hijos pequeños, o han sido pequeños alguna vez. Y cuando pasábamos por los centros comerciales en la época que queríamos hacerle algún regalo, vemos cómo reaccionan cuando pasan por la sección de juguetes. Y lo piden todo, todo. Pero siempre hay algún juguete que lo reclama con mayor ansia, con mayor fervor. Y te das cuenta que es lo que él realmente quiere. Y eso es lo que quiero tratar de decir a vosotros. Que hasta que no pidamos al Señor de verdad, como si necesitamos nuestras necesidades, va a ser difícil que el Señor nos responda plenamente en todas ellas. Y último, seguimiento. Muchas veces, cuando reciben la respuesta de Dios, la gente se pone contenta, muy contenta, se llenan de alegría, pero dura poco y se olvidan de Dios hasta la siguiente oración, hasta la siguiente petición. Bartimeo nos enseña que no debemos ser así. Y Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Una vez que Dios nos haya respondido a nuestras plegarias, debemos de seguirle. Bartimeo, antes de ser sanado por el Señor, estaba sentado junto al camino. Veía al Señor desde la barrera, recibiendo las bendiciones como migajas, de lejos, pero después, una vez que se sintió sanado, a Jesús le siguió en el camino. Y no de cualquier manera. Una vez que fue sanado, dice Lucas que siguió a Jesús glorificando a Dios. De tal manera lo hacía que todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Lucas 18:43. Este camino, el de seguirle al Señor, no será fácil de seguir. El que me quiera seguir, ¿verdad? Dice el Señor, pero merece la pena intentarlo. Termino. Este ciego, Bartimeo, nos enseña una lección muy importante. ¿Por qué vio antes de ver? Porque vio con los ojos de la fe. Como mendigo, tenía muy poca esperanza de seguir, de salir de esa desagradable forma de vivir. Sin embargo, este ciego en particular puso su esperanza y su fe en el Señor. Sin vergüenza, sin miedo, sin dudas, clamó procurando ganar la atención de Jesús y éste le dijo que su fe le permitió ver. No importa cuán desesperante sea nuestra situación, si clamamos a Jesús con fe, Él nos va a ayudar. Y después de recibir la bendición de Dios, solamente tenemos que seguirle en el camino, junto con Él, a su lado, cogidos de la mano, asidos a Él, hasta el resto de nuestras vidas. El Señor os bendiga y os guarde.